¿Por qué la inconformidad? Porque imagínense, el dinero del pueblo lo transferían a las grandes empresas. Y no hacían investigación en beneficio del pueblo. Bueno, voy a presentar algunos datos que sustentan la urgencia y la necesidad del cambio profundo en CONACYT que ya se ha efectuado y sobre él pues la nueva legislación que fue propuesta y trabajada durante todos estos años y finalmente aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado en días pasados. En esta gráfica les muestro cómo desde el sexenio del presidente Fox se generaron estos instrumentos, los fideicomisos, para poder ahí acumular recursos del presupuesto de egresos de la Federación y desde ahí poderlos administrar de manera opaca y ajena a las funciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Estos fideicomisos fueron aumentando durante el periodo de Calderón, del licenciado Peña, hasta llegar a 91 cuando nosotros llegamos. Y se transfirieron a través de estos fideicomisos y también de programas presupuestarios del CONACYT más de 45,000 millones de pesos a empresas privadas, nacionales y también transnacionales. Tenemos aquí algunas que en conjunto recibieron más de 2,600 millones de pesos de presupuesto del pueblo de México, de recursos del pueblo de México para pues subvencionar y magnificar sus ganancias. Kimberly-Clark, FEMSA, Monsanto, Continental, Volkswagen, Bayer, BMW, Honeywell, Ford, IBM, LG, Motorola, Nissan, Whirlpool, RH México, Proftec, Intel. Y además, todas estas transferencias a fondo perdido y asimismo fueron beneficiadas otras miles, casi 3,000 en total, empresas. Las transferencias, además, en la siguiente vemos, contaron con la participación, podríamos decir complicidad, para habilitar y legitimar estas transferencias de instituciones de educación superior públicas del país y también privadas. Las que más recursos recibieron fue el Tecnológico de Monterrey, a la cabeza, el CIATEQ, un centro público de investigación, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la UNAM, el CIMAB, entre muchas otras. Aquí está la forma en que se triangulaban estas transferencias y las empresas no solamente recibían estos recursos sobre pretexto de la innovación a fondo perdido, sin que, como veamos, tuviera ningún beneficio para el país, sino además recibían de regreso recursos a partir de las instituciones de educación superior en forma de talento, de apoyos para su negocio, es decir, una subvención sobre pretexto de la innovación de entidades privadas utilizando al CONACYT como entidad pública para facilitar todo este procedimiento. Adelante. A través de los FOMICs, 35 fideicomisos, se canalizaron millonarios recursos habilitados por, entre otras, una asociación civil que también recibieron recursos y dejando sin atender prioridades estatales, destinaron una gran cantidad de recursos, alrededor de 14,000 millones de pesos, para elefantes blancos de proyectos, falsas ciudades del conocimiento. Aquí tenemos algunos ejemplos de estas suntuosas edificaciones que o no se han utilizado o están subutilizadas o están siendo utilizadas para fines que no son los que tiene el CONACYT o no tenía antes el CONACYT. La que sigue, por favor. Bueno, y no solamente hubo desvío a favor de intereses económicos, sino también de intereses creados políticos. Aquí presentamos una pequeña radiografía de las redes que habilitó uno de los centros públicos de investigación en su época
pues neoliberal, desviando sus funciones que deberían de ser a favor de todo el país y estrictamente para desarrollar investigación científica en ciencias sociales, en economía y formar recursos. Y bueno, sin entrar en detalle, podrán ver ahí pues nombres destacados de personas como María Amparo Casar, el propio director general. El primero fue, bueno, el anterior a Sergio López Ayón, el propio exdirector general del CONACYT, y pues estas organizaciones de las cuales acabamos de oír, como México Evalúa, Mexicanos Unidos contra la Corrupción, aparece también ahí el TEC de Monterrey, y una habilitación de transferencias de talento a instituciones como el INAI, el INE, en fin, e inclusive un vínculo muy estrecho con la Suprema Corte de Justicia. Ahí aparecen también nombres destacados. La que sigue. Y bueno, ¿cuál fue el resultado, por ejemplo, neto del sexenio pasado, después de todas estas transferencias y este desvío de la capacidad de CONACYT a favor de intereses creadas? Que se gastó, sí, muchísimo más, se erogó a través de CONACYT, pero México bajó 16 lugares justamente en la finalidad que se utilizó para legitimar estas transferencias en innovación, en resultados de innovación. México disminuyó a nivel global. Esto implica también a todas estas empresas que recibieron todos estos recursos, es decir, fue un fracaso rotundo. En los años que llevamos bajo el mandato del presidente López Obrador, aplicando pues los principios y las líneas de trabajo en el gobierno, como son la austeridad, la inversión eficiente y sobre todo pertinente, ya el país ha subido 6 lugares en resultados de innovación. La que sigue, y no solamente eso, se están dando más becas, no se deja absolutamente a ningún estudiante aceptado en posgrados públicos que también se habían ido privatizando, utilizando las becas de CONACYT, no para distribuirlas de manera justa y transparente y con criterios de inclusividad, sino para usarlas como señuelos para negocios, inclusive al seno de universidades públicas. Hoy ya no se deja a ninguno de los estudiantes aceptados en posgrados públicos sin beca, y estos mecanismos ahora quedan sustentados en diferentes artículos de la ley. Se han aumentado el número de becas a jóvenes con doctorado para ir atendiendo otro de los grandes pasivos neoliberales, el rezago laboral de jóvenes con doctorado que tenían que dejar el país en vez de dar su talento a favor de todas y de todos. Un aumento en las becas para especialistas médicos, para que tengamos los médicos especialistas en el futuro que necesitamos, y también un aumento en el número de becas a investigadores, es decir, este gran ahorro que ahora tenemos, porque ya nos están transfiriendo a fondo perdido los recursos, se ha derivado en mayor apoyo a los colegas a través del Sistema Nacional de Investigadores, fortalecido también, y además apoyo a proyectos de ciencia básica y también ciencia aplicada, muy importante para resolver grandes problemas como la basura, la contaminación de agua, diferentes temas de salud, cuando paradójicamente, en contraste con esas transferencias multimillonarias, en 2017 y también 2018, el gobierno del licenciado Peña Nieto no dio absolutamente ningún peso para todo el conjunto de la comunidad científica. Y ahí está el contraste de cómo se distribuyen ahora los recursos preponderantemente al sector público, aunque se han establecido, como vamos a ver en la siguiente, alianzas muy virtuosas con el sector privado a favor de las prioridades que tiene el país. Y aprovechamos esta oportunidad que nos da el presidente de la República para darles una excelente noticia. Tenemos Patria, tenemos ya la vacuna Patria como refuerzo, con los datos de la fase final siendo exitosos, cumpliendo con criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud para vacunas COVID de refuerzo en este caso, pero el ya contar con esta
plataforma nos abre el camino a la recuperación en la soberanía de vacunas, que es tan importante para la prevención de enfermedades. Esto gracias a la conjunción de capacidades públicas de varias universidades, entidades públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la COFEPRIS, pero también en alianza con una empresa honesta, mexicana, que se especializaba en vacunas para el sector animal y ahora ha dedicado una inversión importante para la producción de vacunas humanas para personas en nuestro país. Y además lo importante es que esta alianza no solamente va a generar esta soberanía tecnológica en vacunas, sino además la posibilidad de retorno de valor al pueblo de México a través de una alianza estratégica con Avimex. La que sigue. Y además el costo de producción fue mucho menor que el que han tenido otras vacunas por un modelo innovador de articulación de capacidades público-privadas, pudiendo hacer mucho más con mucho menos, teniendo la posibilidad además ya de tener plantas de producción que están en proceso de autorización regulatoria por parte de COFEPRIS para contar con suficientes vacunas y además tener la base no solamente para esta vacuna de refuerzo ya aprobada, sino también para otras vacunas y que nos permitan entonces tener las vacunas que se van a ir requiriendo a tiempo mucho más rápido. De todas maneras, el tiempo de desarrollo fue también muy bueno en comparación al tiempo promedio que se tarda el desarrollo. Tenemos ya esta vacuna patria y esta es una gran noticia para nuestro país. La que sigue. Bueno, y con todo esto y mucho más que podría yo contarles, es fundamental contar con una ley que no permita simulaciones y normas a modo para derivar multimillonarios recursos del pueblo de México a favor de empresas sobre pretexto de la innovación y a fondo perdido, sino seguir atendiendo como de facto, de hecho, hemos ya logrado en estos años a partir del 1 de diciembre de 2018 y que no se pueda retrogradar una ley que de veras defienda y utilice de manera eficiente los recursos de CONACYT para un desarrollo humanístico, científico, tecnológico en favor del interés general y del pueblo de México. Con la primera Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, se consolida la transformación del sector humanístico, científico y tecnológico del país. La ley se fundamenta en el derecho humano a la ciencia y garantiza que el pueblo de México goce de los beneficios de la investigación humanística y científica, así como del desarrollo tecnológico y la innovación. Esta primera Ley General en materia de HCTI es de alcance nacional y para todos los órdenes de gobierno, pues establece las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, con el propósito de consolidar un verdadero sistema nacional de HCTI por y para México. Con su aprobación, el Consejo Nacional se fortalece como Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, con lo cual se hace expresa la reivindicación de las humanidades y se reconoce el valor de la filosofía, las ciencias sociales y las artes. La Ley General impulsa el apoyo a la investigación, que contribuya al avance del conocimiento en todas las áreas y campos del saber humanístico y científico, así como a la atención y solución de problemáticas nacionales. Se establece la obligación del Estado de apoyar a la ciencia básica y de frontera para que nunca más sean abandonadas. El presupuesto público deberá siempre ser mayor que el del año anterior, en congruencia con el principio de progresividad y no regresión. Se garantizan las libertades de cátedra, investigación y expresión. Se mandatan becas universales a estudiantes de posgrados públicos y su entrega de manera directa. Se fortalece el Sistema Nacional de Investigadores. La Junta de Gobierno del CONACYT se fortalece con la participación de 8 miembros de la comunidad académica y del sector privado, así como del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ciencia
transparencia para beneficio del pueblo de México. Ya tenemos la vacuna patria, se terminaron las pruebas, resultaron favorables, está en la fase de autorización por COFEPRIS y posteriormente ya la producción de las dosis necesarias y su aplicación en general. Es algo que nos ha indicado el presidente, una coordinación estrecha entre las diferentes instituciones del gobierno. El CONACYT y la COFEPRIS han estado trabajando de la mano para dar seguimiento y vigilancia con los más altos estándares regulatorios y científicos a todo el proceso de desarrollo de la vacuna. Ahorita solamente falta la revisión y aprobación de la última fase. Eso va a ocurrir en pocas semanas, no hasta diciembre, pero lo que mostré ahí es que de septiembre a diciembre se tendría la capacidad instalada ya en el país de producir hasta 4 millones de vacunas. Esto puede aumentar en el futuro. Entonces, ya se tienen los resultados que muestran que la vacuna cumple los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, tanto en términos de seguridad como en su capacidad protectora. Es una vacuna que está basada en un vector viral que se llama Newcastle, que tradicionalmente se utilizaba, y se sigue utilizando para generar vacunas que pueden ser útiles no solamente para aplicaciones médicas, se ha probado ya en otras aplicaciones médicas como el tratamiento de cáncer, sino también para el uso en aplicación por aspersión a aves de corral para prevenir algunas enfermedades. Y esto también dio pauta de la seguridad, porque durante muchos años quienes usan estas vacunas pues han estado expuestos a estos vectores y no han tenido absolutamente ningún impacto. Ahora tenemos estudios muy serios que sustentan la seguridad de esta plataforma, que en el futuro, y por eso decía, abre la puerta a recuperar la soberanía en este tema tan importante de vacunas, se podrá utilizar para enfrentar otras posibles enfermedades pandémicas. Ya está lista como refuerzo en todas sus fases, solamente está esperando la última fase de aprobación de COFEPRIS, que tomará unas cuantas semanas. La que ya está probada es intramuscular, también se tienen ensayos clínicos preliminares para una aplicación nasal que se seguirá investigando. Lo realmente fantástico y buena noticia para nuestro país es que ahora tenemos la soberanía para seguir desarrollando tanto esta vacuna en contra de COVID como otras, y esta formulación inyectable como una posible formulación nasal, cuyos resultados clínicos en las primeras fases son también muy prometedores.